Hey, ¿qué pasa? Hoy vamos a hacer un recopilatorio porque me he dado cuenta que en los vídeos que llevamos hemos comenzado con todas las reglas de CSS, que bueno, muchas se explican por sí solas, pero he pensado que estaría muy bien hacer un vídeo recopilatorio de todo lo que hemos hecho y para que tengamos un poco de perspectiva. Mira, hay que comenzar por el principio. ¿Qué significa CSS? Pues CSS significa esto, Cascading Style Sheets. ¿De acuerdo? Y vamos a intentar explicar un poco la palabra cascading, que es un poco la que es más difícil de ver qué es lo que es. Muy bien. Estáis acostumbrados a ver las reglas CSS. Un ejemplo, body, las llaves, background color y el valor, ¿no? Background color es la propiedad, el valor es pues esto que ponemos aquí. Si es background color, pues es un color, y si es font family, pues sería Arial o Verdana o la que sea, ¿no? Y el selector esta es la conexión con el HTML, es la conexión con aquello a lo que queremos aplicar el estilo. Entonces body es un selector que es un tipo de elemento, ¿no? Podemos acceder al body, a un párrafo P, a una imagen, IMG, etcétera. Pero también podemos acceder, y de hecho es lo más habitual, podemos a cada elemento asignarle clases e ir dándole estilo a las clases. También podemos asignarle un ID. La diferencia entre clase e ID es que podemos asignar clases a diferentes elementos, pero ID solo es único, o sea, solo se lo podemos aplicar a un solo elemento, ¿no? A un solo div con un ID determinado. En cambio, varios divs pueden tener la misma clase. Muy bien, estado, pues el que más hemos utilizado es hover, ¿no? Cuando pasamos el ratón, pues le pedimos a la regla CSS que haga una cosa diferente, ¿no? Es lo típico que pasa en los menús drop-down, los botones que cuando pasamos el ratón cambian de color. Bueno, es muy típico. Atributo, pues ya lo veremos. También podemos acceder al elemento, y los elementos tienen atributos. Entonces podemos acceder a todos los elementos que tengan un atributo determinado. Y el asterisco significa todos. Estamos acostumbrados en los ficheros CSS comenzar con una instrucción que es así, ¿no? Asterisco, llaves, y entonces escribimos 0. Eso es lo que dice, es que en todo el documento aplica margen 0 y padding 0. Esto sucede porque ya por defecto en los sitios web ya viene el navegador, ya viene con ciertos márgenes que nosotros no hemos especificado. Entonces, para hacer borrón y cuenta nueva y dejar nuestro documento sin ningún tipo de margen, entonces añadimos esta instrucción al principio normalmente. Esto lo veréis mucho cuando veáis archivos .css, veréis mucho este tipo de instrucción nada más comenzar. La palabra cascading, según MDN, que es una fuente, aquí os dejo el link, developer.mozilla. Aquí vendréis a consultar muchísima documentación. Es un sitio web que es muy riguroso y es perfecto para aprender. Según este sitio web, la cascada es un algoritmo que define cómo combinar valores de propiedad originarios de diferentes fuentes. Es decir, si estamos accediendo al mismo elemento desde diferentes fuentes, desde diferentes archivos de CSS, tenemos que definir cuál tiene precedencia sobre cuál. A ver, lo vamos a ver con un ejemplo, porque es difícil de explicar, pero con un ejemplo se ve muy claro. Imaginemos que tenemos un texto de prueba que es un encabezamiento, un H1, ¿vale? Le hemos añadido un ID, que es green, y una clase que es red, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos acceder a este H1 de muchas maneras. Podemos decir H1 color blue. Entonces, esto es el navegador. Entonces, el navegador se pondrá en azul. Si solo tiene esta regla, el navegador se pondrá en azul.
Pero en nuestro documento puede que haya muchos H1s. Entonces con estas reglas va a acceder a todos los H1s y los va a poner en azul. Entonces es muy poco específico. Si en el mismo archivo CSS hay dos reglas, hay una que pone H1 color blue y luego hay una que dice todos los elementos, sean H1s, Ps, divs, lo que sea, que tienen la clase red, entonces ponle color red. Entonces, si solo hay estas dos reglas, entonces en el navegador el texto de prueba aparecerá en rojo. ¿Por qué? Porque la clase es más específica que el elemento. ¿Vale? Porque estás accediendo a todos los elementos que tienen la misma clase. Pero el ID, como el ID es único, tiene todavía precedencia sobre el elemento y sobre las clases, ¿no? Entonces, si nos encontráramos un archivo que tuviera estas tres instrucciones, ¿a quién haría caso CSS? Al más específico, que es el ID. De manera que el texto de prueba final estaría en verde. Muy bien. ¿Qué tipos de selectores tenemos? Pues mirad, aquí tenemos el asterisco que señala todos los elementos que haya en todos los documentos que haya en el archivo, que ya lo hemos visto. Se puede acceder a un solo elemento, por ejemplo un H1, un H2, un P, un div, y esto le da esta regla, se la da a todos aquellos elementos del documento que tengan que comiencen por un H1, que tengan un elemento H1. También se puede agrupar, se puede asignar la misma regla a varios elementos a varias etiquetas de HTML. La clase, por supuesto, a todas las etiquetas de HTML que tengan la misma clase le podemos dar la misma regla. El ID. Luego, esto lo hemos utilizado en nuestros proyectos, estas dos maneras de acceder a los elementos. Por ejemplo, aquí tenemos dentro del elemento, por ejemplo, imaginemos que es un div que tiene el ID gallery, pues el H1 que esté debajo, ¿no? Aquí pone no matter how many levels below. O sea, imaginemos que tenemos un div que tiene el ID gallery. Gallery. Muy bien. Y dentro de este div hay otro div. Sí, no le vamos a poner nada. Y dentro de este div tenemos nuestro H1 con una cadena de texto, la que sea, texto, el que sea. Muy bien. Cerramos los divs, cerramos el div interior y el exterior. Entonces aquí tenemos un caso en el cual el H1 está 2 niveles por debajo del ID. Entonces, si escribimos hashtag gallery H1, accedemos al elemento que tiene el ID gallery, cualquier H1 esté en el nivel que esté, accederemos y le pondremos el estilo que hemos determinado, text decoration underline. A ver, en cambio, el mayor que el elemento, este formato de aquí en este caso no serviría, porque el mayor que significa que accedemos al elemento que está inmediatamente por debajo del elemento que tiene el ID, que tiene el hashtag. ¿Veis? Entonces aquí, si hubiera un H1 inmediatamente aquí abajo, sí, pero 2 niveles por debajo, esta manera de acceder al elemento no nos serviría. Tendríamos que utilizar esta de aquí. ¿Veis la diferencia entre una y otra, no? En resumen, accedemos al elemento esté al nivel que esté, un nivel por debajo, 2 niveles por debajo, es igual. Y exige que el elemento sea el hijo directo del ID al que queremos acceder. Muy bien. Y luego el atributo, por ejemplo, imaginemos input que tiene un tipo texto, pues lo ponemos así con estos corchetes y así accedemos a todos los inputs del documento que tengan tipo texto.
Si hay un input que tiene tipo submit, por ejemplo, no accederá y este estilo no aplicará. Solo a los que tengan tipo texto. Muy bien, he agrupado las reglas que hemos ido utilizando hasta ahora en el canal, las he agrupado en una especie de familias, ¿no? Estas familias que veis aquí. Y vamos a ver una por una cuáles son las reglas más frecuentemente, las reglas que se utilizan más frecuentemente. Debajo en los comentarios dejaré un link para que os podáis descargar un cheat sheet, una chuleta que he encontrado en internet y que tiene todas las reglas y que podéis utilizar como referencia. Pero yo creo que es importante estar familiarizado con las reglas que vais a utilizar el 80% del tiempo. Y luego ya las más específicas o las más inhabituales, pues ya consultarlas, ¿no? Entonces, eh, comenzamos con positioning. Lo más importante para mí que consigues cuando le aplicas el estilo a una página web es posicionar los elementos. Entonces vamos a hablar de estas dos características, relative y absolute. Esto funciona de la manera siguiente. Wrap es el div padre y luego tiene tres hijos, child 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces, el padre, el div wrap, es este de aquí. Todo esto de aquí. Y el tema es cómo posicionar los hijos con respecto del padre. Bien, vamos a suponer que tenemos aquí un div en el HTML con una clase que es wrap. Muy bien, y dentro tenemos los tres children. El child 1 sería, por ejemplo, vamos a poner un H. Vamos a poner un H1. H1, contexto. H1. Vamos a poner un H2. Este sería el child 2, contexto. H2. Y vamos a poner un párrafo que sería el child 3, ¿no? Muy bien. Y cerramos el div. Esto sería el HTML. Y el CSS, entonces en el CSS accederíamos al padre, wrap, con el punto, porque es una clase, y aquí añadiríamos una serie de reglas. Podríamos añadir un width. Esto vamos a poner 400 píxeles. Como es un rectángulo, pues la altura le pondremos un poco menos. El border le podemos poner un píxel solid y red, porque es rojo. Y ahora llega la clase, llega la regla importante, que es position relative. Entonces, en el div padre le ponemos position relative y en cada uno de los hijos le ponemos absolute. De manera que los hijos van a estar posicionados de manera absoluta respecto del padre. Así que el padre actúa como una especie de coordenadas en las cuales aquí es el 0, 0, ¿no? Entonces podemos hacer top 0 y left 0. Comenzaría este div en esta esquina. En este ejemplo del child 3 tenemos que left 10 y bottom 5. Pues tiene un margen de 5 píxeles comenzando por abajo y 10 píxeles comenzando por la izquierda. Y el child 2 es otro ejemplo en el que también el right es negativo. O sea, si aquí es 0, right 0, desde la derecha 0, menos 25 píxeles se desplazaría a la derecha. De esa manera podemos conseguir que los hijos se salgan del marco del padre, por ejemplo. Un uso de caso muy habitual de este tipo de posicionamiento es las imágenes. A lo mejor imaginaros que tenemos una imagen en todo el contenedor, una imagen background, y queremos añadirle, queremos hacerla más oscura.
Pues ¿qué haríamos? Haríamos un child 1, o sea, primero el wrap contenería la imagen, ¿no? Y el child 1 pondríamos position absolute, top 0, left 0, y entonces le daríamos un height y un width del 100%, de manera que se quedaría todo cubriendo la imagen. Y a lo mejor un color black pero transparente, de, no sé, opacity 0,1. Y entonces se quedaría en negro, pero muy transparente y entonces oscurecería la imagen. Seguimos con más reglas de positioning. En el diseño web moderno es muy habitual ver imágenes sobrepuestas sobre otras imágenes, ¿no? Como varias capas, ¿no? Entonces, para definir qué capas van arriba y qué capas van abajo, pues se utiliza esta instrucción z-index. Si le da simplemente el z-index que tenga mayor valor va a ir encima, va a ser una capa que vaya encima. Y ya está. Bien, y ahora vamos al box model. Después de posicionar los elementos, lo más importante que el beneficio mayor que da el CSS, los estilos, es la capacidad de dar altura y anchura a un elemento y de añadir márgenes, bordes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que es un elemento, imaginaros un párrafo que tiene texto, ¿no? Pues el texto tiene una altura y una anchura, ¿no? O imaginaros, por ejemplo, un botón, ¿no? Un botón. Pues tiene una anchura y una altura. Eh, por encima de eso, añadimos el padding, ¿no? Que es una instrucción que utilizamos siempre, ¿no? Que le da más... Imaginaros un botón de clic, clica, aquí, ¿no? Saldrá así, pero nosotros, al añadirle la instrucción de padding, un padding de, no sé, 5 píxeles o lo que sea, tendremos el texto, clic aquí, pero de repente esto aumentará, ¿no? Y ya se verá más como un botón. Luego el borde, pues esto puede ser pues, más ancho, bueno, más gordo, y puede tener un borde más gordo. Y luego si hay dos botones, imaginaos que tenemos un botón abajo, pues esta distancia de aquí es lo que llamaríamos el margin, ¿no? Que puede ser a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, ¿no? Entonces, aumentando este margen de 5 píxeles a 10 píxeles, pues este botón pues podría pasar a tener más distancia el uno con el otro. Entonces, en este sentido es lo que aplicamos margen. Padding es la distancia dentro del contenedor y margin es la distancia entre contenedores. Y el borde, pues es el grosor del borde. Nosotros, al comienzo, es habitual también encontrar archivos CSS, código CSS en el cual hacen así, ¿no? El asterisco, lo que hemos dicho de margin 0, padding 0, y luego encontramos a veces box sizing, dos puntos, border box. Esta instrucción la utilizan los programadores para fijar lo que va a ser el tamaño total, la altura y la anchura total del elemento. Es decir, si luego añadimos borde o padding, eso se va a restar del elemento. Imaginaros una imagen, por ejemplo, ¿no? Una imagen que es un cuadrado, ¿no? Tiene 100 píxeles por 100 píxeles, ¿no? 100%. 100 píxeles de ancho y de alto. 100 píxeles. Muy bien.
Y ahora, imaginaros que esta orden no existe. Box size en border box no existe. Y quiero añadirle un borde, pues de 10 píxeles. Pues el borde iría por encima, ¿no? Y el tamaño final acabaría siendo de 110 por 110. Vale. Si nosotros incluimos en el asterisco, afectando a todo el documento, esta orden, entonces cuando nosotros añadamos el borde a una imagen que es de 100%, el borde lo va a meter por dentro. Y la imagen, después de aplicarle el borde de 10, va a seguir siendo de 100%. Entonces, muchos programadores utilizan box sizing, border box, porque de esa manera saben qué tamaño van a tener las cosas. Y no tienen que hacer el cálculo de 100 del elemento, más 10 que le ha añadido del borde, más 20 que le ha añadido del padding. Total, 130. No tienen que hacer este cálculo, sino que ya saben que va a ser 100. Y si quieren que acabe siendo 130 desde el principio, hacen una imagen de 130 por 130. ¿Vale? Espero que, bueno, supongo que ha quedado claro. Seguimos. Max height y min height, max width, min width. Esto la mejor manera de verlo es con un ejemplo. Un tema fundamental hoy en día en el que hay teléfonos, tablets, ordenadores de pantallas de todos tipos, es cómo es de responsiva el diseño, cómo responde el diseño a diferentes pantallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos en el input de Google. ¿Veis que tiene aquí? Le podemos especificar que sea a lo mejor, no sé si el 70% del grosor de la pantalla, y aquí deja un 15% y un 15%, ¿no? Me lo invento, pero algo así será, ¿no? Entonces, cuando estrechamos la pantalla, el tamaño del input, la anchura, se va ajustando para seguir dejando un tanto por ciento aquí y seguir siempre centrado, ¿no? Pero vemos que cuando lo vamos ensanchando, se ensancha, y veis que llega un momento en que ya, aunque la página se siga ensanchando, lo que es el input ya no aumenta de tamaño, ¿veis? Sigue siendo el mismo tamaño, ¿veis? Muy bien, pues esto es porque hay una instrucción que es max width, que le dice que el input podrá variar de anchura a medida que la página se vaya estrechando, y a medida que se vaya expandiendo podrá aumentar de anchura hasta cierto punto. Cuando llega a cierto punto, entonces ya no se ensanchará más. Entonces, con max width lo que conseguimos es que las imágenes, por ejemplo, no se nos distorsionen, y que las cosas cuando se muestren en pantallas grandes no se sigan viendo bien, ¿no? No se expandan hasta el límite. Y lo mismo ocurre con min width, o sea, el mismo concepto con max height, min width y min height, ¿no? Son 4 reglas que nos sirven para hacer que nuestros diseños web se adapten a los distintos tipos de pantallas en los que la gente que va a ver nuestra web va a ver el contenido, ¿no? Bueno, y esto estáis ya acostumbrados a verlo, ¿no? Cualquier elemento, un párrafo, lo que sea, cualquier elemento tiene una anchura y una altura, y sobre ella pues podemos ampliarla con la instrucción padding, le podemos añadir un borde. Bueno, el borde existe, pero es transparente, y con el borde pues lo hacemos patente que está ahí. Y luego separamos elementos entre sí con margin. Bien, luego está el tema del color, que yo ya he dedicado un vídeo a explicar el color muy en detalle. Podemos acceder al elemento y entonces aplicarle un color, ¿no? CSS tiene un listado de colores que podemos nombrar por el nombre: red, white, black, aqua, cyan. Tiene una lista,
pero claro, esos colores son limitados, ¿no? Aunque la lista es amplia, pero los colores son limitados, ¿no? Entonces podemos utilizar hexadecimal, podemos utilizar el RGBA o el RGB. La diferencia entre estos dos es que el RGBA añade un cuarto parámetro, que es la opacidad. Así que equivalente a esto sería incluir RGB y luego añadir una regla que es opacity y añadir el cuarto parámetro así. En algunos navegadores funciona mejor esta fórmula de aquí, ¿no? Porque algunos navegadores no acaban de leer bien RGBA y entonces se puede aplicar RGB y el opacity por separado. Las fuentes. Bueno, aquí las fuentes es una parte muy importante del diseño, ¿no? Normalmente, como expliqué en otros vídeos, la familia y las familias de fuentes que estás utilizando en un sitio web están relacionadas entre sí, tienen que ver con la imagen corporativa de tu cliente. Entonces, bueno, pues hay que importarlas y aplicar la font family que necesitemos. Lo que es la tipografía no es solo la font family, sino, por ejemplo, pues la altura, line height, la altura que tienen las letras, el tamaño de las letras. Le podemos aplicar no sé, font size de 5 píxeles o podemos aplicarle font size large, larger, si nos es más fácil hacerlo así. Font weight tiene que ver con la negrita, con normal, con algunos tipos de letras mucho más light, ¿no? El font style tiene que ver con que sea normal o cursiva, etc. Esto no lo explico más porque bueno, se entiende perfectamente, ¿no? Solo con leer lo que es. El borde, pues podemos aplicar el borde diferentes anchuras, podemos hacer que, mira, este es dashed, border dashed, o sea, sería border style dashed, que es así como discontinuo, ¿no? Y solid sería continuo. Color, etcétera. Uno muy importante es el border radius. En la mayoría de los diseños actuales podéis ver que... A ver. Muchos elementos que son cuadrados, en vez de tener, por ejemplo, una tarjeta, tenerla cuadrada así, pues veis en muchos diseños que tienen los bordes redondeados, ¿no? Bueno, me ha salido regular, pero esto es lo que aplicas el border radius, que aplicas aquí. Si aplicas, por ejemplo, 10 píxeles, pues te redondeará un poco los bordes, ¿no? Si le aplicas border radius, no sé, 999 o 999 o le aplicas un 50%, entonces lo que te hace es un círculo. Te hace un círculo. ¿Vale? Entonces eso es muy útil saberlo porque a veces necesitas hacer un círculo para un avatar o lo que sea. Backgrounds. Hay muchos sitios web en los que ponemos una imagen en la parte de atrás, ¿no? Entonces utilizamos estas reglas. Background image, y entonces le ponéis la URL, ¿no? Background image, URL, y dentro, pues, el sitio web o la URL o el fichero JPG o PNG que contiene la imagen. ¿Vale? Vamos a ver un par de ejemplos para que veamos un poco de qué va. Mirad, esto es un sitio web que es una template, es una plantilla de webs, ¿no? Lo he sacado de una plantilla de webs. Os dejaré el link para que veáis muchos tipos de plantilla de webs que podéis hacer que podéis adaptarlas y hacer vuestro propio diseño inspirado en ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos una imagen que es un background, ¿no? Esta imagen de la Vía Láctea, pues es un background image y nada, pues
Es un fichero PNG que han puesto con esta instrucción. Esta imagen de aquí, pues veis que está superpuesta. Esto seguramente han utilizado un Z-index, como el que hemos hablado antes. Muy bien. Y vamos a ver aquí el tema de repeat. Si aquí le damos al... ¿Veis la hamburguesa que va bajando? Esta es la misma imagen que según el tamaño de pantalla que tenemos se va repitiendo más o menos, ¿no? La imagen es la hamburguesa y se va repitiendo más o menos en función del tamaño de imagen que tengamos, ¿no? Entonces, muchas veces si tú tienes una imagen grande que quieres que cubra todo, pues lo que haces es background repeat, no repeat, para que no una vez que el tamaño de la pantalla haya sobrepasado el tamaño de la imagen, no repita la imagen otra vez, sino que la deje la imagen solo una vez. El texto, bueno, pues tampoco hay mucho que comentar aquí. Una de las cosas que más utilizo es el text decoration none. Cuando nosotros utilizamos un link, la regla en HTML es href que vaya a algún sitio. Entonces, no sé, clic. ¿No? Entonces en el navegador esto lo vemos así. Clic, subrayado. Y seguramente lo veremos en azul, ¿no? Porque los links tienden a ser mostrados en azul y subrayados, ¿no? Entonces con esta text decoration none, pues le quitamos esta línea, ¿no? Entonces quedaría simplemente así. Pero igualmente al pasar el cursor aparecería una mano y quedaría claro que es un link clicable, pero no tendríamos esta raya que normalmente a mucha gente no le gusta tenerla. Y luego también text transform también lo utilizamos. Imaginaos que tenemos un H1 que dice bienvenidos. Y nosotros en el CSS aplicamos text transform uppercase, por ejemplo. Entonces lo que aparecerá en la pantalla será esto, bienvenidos en mayúscula. Si en vez de uppercase fuera capitalize, pues sería aparecería con la primera en mayúscula y el resto en minúscula. Lowercase aparecería todo en minúscula, etcétera, ¿no? Y text align, cuando tú tienes un contenedor que es así de grande y tienes texto aquí, pues si le das text align center te lo va a poner aquí. Aquí esto sería text align left, text align center y text align right sería aquí, ¿no? Normalmente lo que queremos normalmente es centrar, porque centramos con display flex o lo que sea, centramos el contenedor y entonces ya no solo nos queda centrar el texto que hay dentro del contenedor, ¿no? Entonces solemos utilizar text align center. Y letter spacing, que es la diferencia entre la distancia entre letras, ¿no? Bienvenidos puede ser así, ¿no? Bueno, bien, B, ¿no? O puede ser así muy, muy tenso, ¿no? Bienvenidos. Y entonces esto lo regulamos con esta regla de letter spacing. Outline width. Vamos a ver, quiero utilizar el Developer Mochila para que os vayáis acostumbrando. Outline width, pues aquí lo veis, ¿no? Es la diferencia de... Es el grosor del outline del elemento, de la parte exterior del elemento, ¿no? Vamos a ponerlo en español, a ver. La propiedad outline width es usada para establecer el grosor del contorno de un elemento. El contorno es una línea que se dibuja alrededor de los elementos, fuera de los límites del borde para resaltar el elemento.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el clon de Google, un proyecto que hicimos hace poco en el canal, en el vídeo 2 de 2, y vamos a recordarlo. Este reborde nos lo queremos cargar, porque en el original no aparece. Cuando nosotros intentamos clicar algo, todo se ve homogéneo. Entonces, igual, para conseguirlo necesitamos hacer algo parecido a lo que hemos hecho con Hover. Cuando pasábamos el ratón, entonces accedíamos a la clase .hover. Pues ahora este estado, cuando nosotros clicamos en un input, le llamamos focus. Entonces vamos a acceder a la clase input, a la etiqueta input, hover, no, focus. Es exactamente el mismo mecanismo. Entonces queremos que cuando esto esté enfocado, outline width, esta es la instrucción esta es la regla de CSS, outline width, none, o 0. 0, creo que es, 0. Así que nada, ahora ya ha desaparecido. Podemos escribir aquí y ha desaparecido la regla. Perfecto. Seguimos con las transiciones. Las transiciones en CSS nos añade mucho dinamismo y son complejas y son muy variadas. Ahora simplemente vamos a ver un poco de qué se trata. Vamos a ver aquí. ¿Veis? Un ejemplo básico con un link. Y cuando pasamos el ratón, ¿veis que se vuelve amarillo? Voy a darle un zoom para que se vea claro. Simplemente es un link que pone try hovering over this link, que no llega a ninguna parte, y cuando pasamos el ratón se vuelve amarillo. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues en el link, en el A de Anchor, se ha añadido una regla que es transition, background color y el tiempo que tiene que durar esta transición. Por ejemplo, si le hubiéramos puesto en vez de medio segundo, le ponemos un segundo, pues esta transición sería más lenta. Y background color, gold, que es el color del background color, en hover. Es decir, dos partes para recapitular. En A y en A hover. Cuando pasamos el ratón, lo único que hacemos es cambiarlo de color. Pero en el elemento en sí es donde añadimos la transición. La transición no la añadimos en el hover, sino que la añadimos en el elemento en sí. Y esto lo único que nos especifica es el tiempo. Se le puede añadir más parámetro, is in, is out, que bueno, especifica si la transición se va a hacer de una manera uniforme o va a ser más rápida al comienzo o al salir. Is out sería que la transición empiece cuando retiras el ratón del elemento. Pero bueno, ya son eso para cada caso, pues ya os buscáis la documentación para ver qué utilizar en cada caso. Pero la idea general es esta. Os recomiendo que busquéis generadores en Google de elementos gráficos que podéis incluir en vuestros sitios web. Aunque solo sea para jugar y para ver cómo codifican, ¿no? Por ejemplo, he buscado el generador de botones, y podemos jugar con él, ¿no? Por ejemplo, si aquí, no sé, podemos cambiar cualquiera de estos, ¿veis? Entonces veis que cada uno tiene diferente padding. Veis que este tiene poco padding y en cambio este tiene un padding mayor. Podéis cambiar el texto. Clica aquí. Podéis cambiarle por ejemplo, la fuente. Le podéis cambiar el tamaño. Veis que cuando cambiáis el tamaño de la fuente, el padding cambia. O sea, es el mismo, pero como la fuente es mayor, el padding, el botón se hace mayor. Un padding vertical lo cambiáis, le podéis poner más. ¿Veis como el border radius que hemos hablado antes? Como cuanto más píxeles le dais, más se redondea, y cuanto menos píxeles, pues más cuadrado es, más el tamaño del borde. El box shadow es la sombra esta la sombra que tiene
el cuadrado que hace que el botón se vea como destacado del sitio web, se vea como con dimensión. En fin, aquí podéis jugar con esto, ¿no? Mirad, un gradiente. Un gradiente. Lo que significa el gradiente es que cambia de un color a otro, va cambiando de una manera gradual, transparente. Bueno, podéis ir jugando y una vez habéis acabado, pues get code, aquí tenéis el código. Entonces este código del botón, pues lo podéis copiar y añadir a vuestro sitio web, ¿no? Este link tiene una clase MyButton y accedéis a la clase aquí, MyButton, ¿veis? Y nada, MyButtonHover, pues estas reglas aplicarán cuando pase el ratón por encima del botón. Y MyButtonActive, estas reglas se aplican cuando yo clico al botón, entonces está activo. Y entonces aplican esto. Pues nada, yo copiaría esto. Y esto pues os puede ahorrar tiempo a la hora de desarrollar, ¿no? Y como botones, pues hay varias cosas que se repiten muchas veces en vuestros sitios web, pues que vosotros podéis generarlas en este tipo de páginas web y luego copiar el código perfectamente. Respecto a display, nosotros lo que utilizamos normalmente es display none, display block. Y lo utilizamos estos dos conjuntamente. Vamos a ver un ejemplo. Mirad, vamos a dar un poco de zoom. Aquí, hover me, cuando pasamos el ratón por encima del botón, aparece un menú desplegable. Pues esto lo conseguimos con el juego entre display none y display block. Cuando tenemos la regla display none, tenemos oculto el menú desplegable. Cuando pasa a display block, entonces aparece el menú. Vamos a verlo en el HTML. En el HTML tenemos, a ver aquí, un div que se llama dropdown content y un div mayor, padre, que se llama dropdown. Así que dropdown content es el contenido que es el que tiene estos tres links de aquí. ¿Vale? Entonces, cuando el ratón esté fuera del botón, este drop-down content permanecerá escondido, display none, y cuando lo pasemos, entonces se mostrará. Cuando pasemos el ratón, ¿por dónde? Por el drop-down. Drop-down. No por el drop-down content, sino por el drop-down. Entonces, drop-down content se mostrará. Lo vemos en el CSS. Tenemos el drop-down content. En principio está en display none. Está escondido. Pero cuando pasamos el ratón por encima, cuando hacemos hover, entonces drop down content, aquí. Lo que dice esta línea es, cuando nosotros pasamos el ratón por drop down, entonces actuamos sobre drop down content y lo mostramos. ¿Vale? Entonces es como una especie de condicional. Cuando hacemos esto, entonces la regla aplica sobre esto. ¿Vale? Cuando vamos al drop down y pasamos el ratón, entonces vamos al contenido y lo mostramos. Al contenido y lo mostramos. Muy bien. ¿Qué más cosas? A ver. Respecto a Overflow, lo que solemos utilizar es hidden, scroll. Visible no lo solemos utilizar y ahora veréis por qué. Mirad, aquí un ejemplo. Este sitio web, CSS Tricks, os lo recomiendo muchísimo para aprender CSS. Tiene un montón de... Primero la página es preciosa en sí y luego os lo recomiendo porque tiene unos ejemplos muy, muy buenos. Vamos a ver unos ejemplos. Overflow Visible es el caso, ¿veis el contenedor? ¿Veis el contenedor? El contenido, el texto, sobrepasa el contenedor, ¿no? Es más grande que el contenedor,
verticalmente y horizontalmente. Entonces, si vosotros ponéis en la regla overflow visible, este es el box, este de aquí. Overflow visible, pues va a salir por todas partes y no es lo que queremos, con lo cual no lo utilizamos prácticamente nunca. Overflow hidden, lo que hacemos es que todo lo que sobrepasa el contenedor, el box, tanto horizontalmente como verticalmente, lo esconde. Entonces esto tampoco suele ser muy aplicable y hay que buscar otra solución, ¿no? Scroll, overflow scroll. Esta solución empieza a ser mejor. Cuando el texto o el contenido sobrepasa box, entonces lo que hacemos es que ponemos una barra de scroll, una barra vertical, o si sobrepasa horizontalmente, horizontalmente. Y de esa manera vemos el contenido, lo vemos perfectamente con la barra. Overflow auto es muy parecido, lo que pasa es que la barra solo la pone cuando es necesario. Es decir, si no sabemos a priori si el contenido va a sobrepasar el contenedor o no, al colocar overflow auto, pues pondrá la barra si es necesaria y la quitará si no es necesaria. Y overflow X y overflow Y es un poco en el caso anterior para especificar si queremos que ponga la barra vertical o horizontalmente. Así que esto es overflow y esta es la manera en la que normalmente lo utilizamos. Bien, las pseudoclases. Las pseudoclases, algunas ya las hemos utilizado, ya estáis familiarizados, como hover. Pero nada, quería poner un ejemplo así rápido. En el caso de hover, pues es así de sencillo, ¿no? Este ejemplo ya lo hemos visto. Cuando pasas el ratón, hover significa cuando el ratón está encima del elemento. Pues cambia el efecto, ¿no? Este es el ejemplo que hemos visto antes. Y nada, es simplemente esto. Entonces normalmente tendremos, lo que tendremos será un elemento, por ejemplo, imaginaos que es un link. Imaginaos que es un link, pues tendremos A y un conjunto de reglas, ¿no? De CSS. Y luego tendremos dos puntos hover y un conjunto de reglas. Entonces, el link, cuando no pasemos el ratón, obedecerá a estas reglas y cuando pasemos el ratón por encima, obedecerá a estas otras. Y entonces podemos tener una transición entre los dos. Y la transición irá aplicada aquí, a cuando el estado está que el ratón no está. Focus. Luego tenemos focus. Focus vamos a ver un ejemplo. ¿Ves? Cuando paso el ratón no pasa nada, pero cuando clico, entonces está enfocado. Normalmente focus se utiliza con los inputs en los que pones una cajita y esperas que el usuario vaya a poner algo de contenido. Muchas veces el contenido es pues tu nombre, tu dirección de mail, se utiliza en cualquier input, ¿no? En un formulario. Entonces, ahora pasamos por aquí y no pasa nada con el ratón, pero cuando clicamos, entonces este contenedor está en focus y este se le va el focus. ¿Veis? Bien, first child. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos la estructura HTML, tenemos dos divs. Un div tiene dos P's, que son hijos de este div, y son hermanos entre ellos, ¿no? Son siblings. Y este div tiene un H2 y un P. Muy bien. Pues si nosotros con CSS accedemos a P first child, estamos accediendo al primero de los hijos. Siempre que haya varios hermanos P, accederemos al primero de ellos. En este caso hay dos, con lo cual accedemos al primero de ellos. P, este párrafo. A este párrafo le aplicamos el color lima, el background color negro y el padding 5. ¿Veis? This text is selected. En cambio, en este segundo
div no seleccionamos ninguno, porque estamos buscando el primer párrafo de un grupo de párrafos que son hermanos. Como solo hay uno, porque este es H2, pues no tiene hermanos, con lo cual no lo seleccionamos. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más complejo. Es con listas. Unordered list y lista. Esta unordered list tiene 1, 2 y 3 listas. Y la última lista tiene otra lista desordenada anidada, ¿no? Entonces nosotros le decimos que todas las listas ponlas de color azul. Y de todas las listas, el primer hijo ponlo en negrita y rojo y en negrita. Entonces buscará de esta lista cuál es el primer hijo, pues este, item 1. El item 1 lo pondrá en rojo y lo pondrá en negrita. ¿Qué otras listas hay en este HTML? Esta lista. Pues de esta, la primera, aquí, la pondrá en rojo. Y efectivamente, esta y esta estarán en rojo y el resto en azul. Respecto a la pseudoclase target, si os acordáis en el proyecto de la galería de imágenes donde había los gatitos y el menú drop-down, ahí lo utilizamos. Vamos a ver otro ejemplo para que quede todavía más claro cómo se utilizaba. Si veis aquí este código, lo que hace es... Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a fijarnos en news 1. Tenemos un párrafo y aquí dentro tenemos un link. Un link que lleva a un hashtag news 1. Que es este link de aquí. Este, si le damos, lleva a un hashtag news 1. ¿Y dónde está news 1? Aquí abajo. Un párrafo con un ID news 1 que tiene new content. Entonces, ¿cómo funciona Target? Pues Target funciona de la siguiente manera. Este es el CSS, ¿eh? Este es el CSS. Aquí está el CSS. 2 puntos target. Es decir, cuando le demos al link con el target, que puede ser news 1 o news 2, irá aquí abajo y le dará un borde de 2 píxeles sólido con este color y un background color. Mirad, pum, ¿veis? Le da este reborde y este color. Si nos vamos a Content 2, entonces lo hará abajo. Es decir, cuando clicamos en uno de los hashtags, el CSS toma ese hashtag como el target. Entonces, si clicamos aquí, toma el hashtag este como target. Entonces va al ID que tiene este target y le aplica las reglas de CSS sobre ese target de aquí. ¿Vale? Es un poco complicado, pero bueno, una vez lo hagáis un par de veces vais a ver la dinámica, ¿no? Y es muy útil porque este tipo de cosas a veces es más fácil hacerlas con JavaScript, pero con estos truquitos no hace falta JavaScript, sino con CSS ya lo conseguimos, el efecto que queremos conseguir. Muy bien. Así que finalmente he añadido una diapositiva sobre las medidas. Nosotros en los proyectos hemos estado utilizando los píxeles, ¿no? Como medida, ¿no? 100 píxeles, 200 píxeles. Alternativamente se pueden utilizar otro tipo de medidas. Aquí he puesto algunas como rem, VH y VW, ¿no? Estas medidas son relativas, es decir, son como porcentajes respecto de la pantalla. Es decir, es un tanto por ciento de la pantalla. Entonces, utilizar este tipo de medidas está muy bien porque hace que el tamaño de las fuentes o de otros elementos del documento se adapte al tamaño de la pantalla. No sea un tamaño fijo como los píxeles, sino que en pantallas más pequeñas, por ejemplo, una fuente, el font size, si tú pones font size 14 píxeles, será 14 píxeles en un móvil o será 14 píxeles en una pantalla grande. En cambio, font size 1 rem o 1,3 rems tendrá una medida relativa
en una pantalla y en una pantalla más pequeña pues disminuirá proporcionalmente. Y hasta aquí el vídeo que hemos hecho hoy, que es una especie de recopilatorio de todos los, bueno, de CSS. Normalmente cuando estamos en proyectos no da tiempo a entrar en detalle en conceptos y he pensado que sería bueno hacer un vídeo resumen, ¿no? Para que todo el mundo pueda seguir los vídeos mejor. Espero que te haya gustado el vídeo, que lo hayas encontrado interesante y en los próximos vídeos van a ser fabulosos, así que dale al botón de suscribirse, a la campanita para estar atento a los nuevos vídeos. Vamos a publicar un par de veces por semana, así que nada, vamos allá.